Buenos días República Dominicana, buenos días Santiago, buenos días al mundo que se conectan con nosotros cada mañana aquí en Diario 55. Hoy, como cada mañana, estaremos desarrollando 2 horas de programa en esta versión correspondiente al día 15 de febrero, recordando que hasta el 19, quienes no han renovado su placa, es la fecha límite para hacerlo. Vivimos hoy, este lunes, inicio de semana, como siempre, 2 horas, la primera parte, la informativa, noticias locales, regionales, nacionales, internacionales, deporte, comentarios, análisis, y en la segunda fase estará con nosotros Cándido Álvarez, comunicador, político, es regidor, parte del staff de Super TV Canal 55. También estaremos conversando con él en el café de Diario 55. Siempre agradeciendo las palabras que recibimos desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, palabras que nos fortalecen el alma, el espíritu, y que siempre nos recuerdan y nos renuevan el compromiso que tenemos con la sociedad, con el país, con nuestras familias y con nuestro planeta. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Damos buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este lunes 15 de febrero, año 2021. Después de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, con la gracia y la bendición del Todopoderoso, aquí estamos. Muchas noticias este fin de semana. El Partido de la Liberación Dominicana ayer, dentro de todo este proceso que está viviendo el Congreso Vidó Medina, ayer la elección de nuevos miembros al Comité Central, 300 nuevos miembros, tanto nacional como aquellos que estaban buscando por la demarcación a la que pertenecen el voto. Dajabón fue uno de los escenarios que dio titulares en el día de ayer. Siguen los enfrentamientos entre Olgo Fernández y la ex senadora Sonia Mateo. El Partido de la Liberación Dominicana tendrá que intervenir, tendrá que aplicar medidas fuertes, porque estos enfrentamientos no son desde ahora. Hace mucho tiempo se vienen registrando por el dominio, el poder en esa zona, esa demarcación, la provincia de Dajabón, entre estos dos señores, y están distorsionando, están dándole un puntillazo, una estocada al Partido de la Liberación Dominicana en esa zona del país. Hay que buscar rápidamente una solución a este tema. Ahí no solamente ya están Olgo, están la ex senadora, ahí surgió un personaje pintoresco que para muchos desconocidos, aunque era diputado de la República, quien aspiró a la senaduría y fue el hombre que ganó los mejores elogios y todo este tipo de cosas, un señor llamado Goyo, ¿te recuerdas? Goyo sí que le ganó la convención a ambos en Dajabón, pero Fran ha dicho algo que nosotros tenemos que revisar en la política dominicana, y es que, Fran, no sabemos convivir. No se sabe convivir en un partido, específicamente en República Dominicana. No entiende, por ejemplo, que Fran y yo somos un complemento. Como 2 gallos. No, exactamente. Fran tiene sus méritos, la otra persona. En la política dominicana no. Si usted es una lámpara y Fran tiene también, es otra lámpara, es otra, tiene su brillo, tiene su cosa, yo no tengo que intentar apagarla. Porque si Fran brilla y yo brilla, el resplandor, la brillantez es mayor. En la política no. La otra persona quiere apagarte tu brillantez. Y es lo que ha pasado de toda la vida en la política dominicana, y es lo que ha destruido partidos, que no se puede convivir en un espacio, y de usted entender que hay que ver todo como un conjunto. Y el que no entiende eso tiene problemas, y por eso hemos visto los partidos patinando, con altas, con bajas, porque no hay forma de que gente muchas veces que no tienen el talento y que no tienen la competencia, la manera más fácil de bloquear a una persona es a través de estas cosas. Y lo hemos visto
nosotros tenemos la historia dividida en varias repúblicas, y en todas las repúblicas hemos tenido esa rivalidad entre los políticos dominicanos que nunca se pueden poner de acuerdo. Y la muestra fue el PLD, que siempre fue un ejemplo de unidad, de un partido que se manejaban, y ellos mismos lo decían, no, aquí los trapitos se lavan dentro, hasta que apareció la envidia, el egoísmo, la división, el no entender que Danilo tiene sus luces y Leonel tenían sus luces, y entre los dos iluminaban. Uno quiso apagar al otro y ahí está el resultado. Lo mismo de Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco, Magluta, Antonio Guzmán, Bosch con los otros, con Ángel Miolán y con todo el mundo. Y si seguimos para atrás, Duarte, Mella con Santana, un desastre la política dominicana que no se ha aprendido nunca a convivir. Ahí es cuando se imponen las islas de poder, de que cada quien tiene su grupo, incluso hasta del mismo partido, siendo miembro del PLD, muchos no te dan el empleo porque tú perteneces a una tendencia. ¿A una tendencia? Todo eso se ve, señores, siendo compañero del mismo partido, pero no, tú respondes a los intereses de fulano y yo no te puedo emplear. Todas esas cosas se ven. Y aparentemente a Sonia Mateo habrá que llamar la revisión, porque no es la primera vez que hay un incidente, viene registrándose desde hace mucho tiempo. Esta señora parece que el poder la obnubiló con todo y que fue derrotada en un proceso interno. Vimos cómo ella se expresaba y un día estuvo con Leonel, otro día estuvo con Danilo y ahí se quedó en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero para que un partido pueda mantenerse, para que un partido pueda fortalecerse, la disciplina debe imponerse, debe imperar la disciplina para que las cosas entonces comiencen a funcionar. Y entender que usted puede ser el sol, usted es el dirigente y puede ser el sol, pero entender que a su alrededor pueden girar otros astros, no lo apague. Peña fue y es históricamente, y lo seguirá siendo todo el tiempo, el más grande líder de masas de la República Dominicana. Ahora, Peña estaba rodeado de personas brillantes y hay mucha gente que dicen que la permanencia de Trujillo por 30 años en el poder se fundamentó básicamente en el entorno. Aquí no, aquí te dicen, no, es que tú para acá, Frank, quítate de ahí, échate para allá, siéntate allá atrás. Y eso genera muchas cosas. Ayer, en ese proceso del PLD, que exactamente fue un proceso de ampliación del comité central, tanto nacional como en las circunscripciones en todo el país, porque eso no fue una convención, ni fue democrático, nada de eso. Eso fue una ampliación de estos miembros, que es una jugada política, más que un proceso eleccionario, una jugada política. Se había anunciado que solamente votarían, Fran, los presidentes de comité, y vi una cantidad de personas votando, como que no sé si fue que al final entonces decidieron aperturar el padrón o algo, que ojalá algún amigo del PLD nos diga por qué. Yo estuve ayer viendo unos votos preliminares de la circunscripción número 1 y me sorprendí con la cantidad de votos, porque tú dices, bueno, si eran solamente los presidentes de comité, ¿cuántos comités tiene la circunscripción 1? Porque la votación fue, dentro de lo que cabe, un poquito alto, y en los centros de votación también se veía una gran cantidad de personas, que era lo que apostábamos, y nos hubiese gustado ver un proceso donde las bases de un partido, cual que sea, estuviera diciendo de manera libre quién quiere que lo represente, quién quiere que sea su presidente de comité, de intermedio, del comité central y esto. Porque vuelvo y repito, lo que vimos ayer del PLD, que felicitamos todas las actividades que se puedan hacer en los partidos, que al final van a favor de la democracia, la institucionalidad y el sistema de partidos, pero nos hubiese gustado ver un asunto de transformación y de apertura de votación independiente. Vamos a ver, le deseamos suerte al PLD. Entiendo que esto es una jugada política que culminará con la designación del presidente Danilo Medina como presidente y otra persona de su entorno como secretario general, que también le deseamos suerte, porque nosotros necesitamos equilibrio en la política dominicana. Yo no creo
en el que un partido pueda tenerlo todo y controlarlo todo. Debe haber ese balance para que las cosas marchen bien, que es una especie de guardián, la oposición, una oposición constructiva que nos lleve hacia puerto seguro. Así es, ya habían algunos anuncios preliminares. Juan Ariel Jiménez, el hijo de Felucho, quien aspiraba al Comité Central, se habla que fue uno de los más votados a nivel nacional, un joven con un talento extraordinario y que deberá aportar, y que son de las figuras que realmente el Partido de la Liberación Dominicana, si quiere renovarse, debe tener en sus filas. Aquí en Santiago vi mucha gente celebrando, estaba Angel. Sí, Angel pasó. Que bueno, pasó este muchacho apellido García, que también, bueno, hijo de una regidora, ¿cómo se llama? Clemen. Hijo de Clemen. Sí, también José de la Cruz. Solamente esperamos y le pedimos que cuando están aspirando creen en cosas. Mucha gente, no solamente pasa con ellos. Frank, que un discurso y el discurso después se va al vacío. Al vacío. Porque yo he visto, por ejemplo, el PLD tiene muchos regidores jóvenes. Y en el PLD hay un asunto que por eso nunca me ha simpatizado ese partido, de una centralización que nadie se atreve a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy del partido, estoy de acuerdo con el alcalde, pero lo que él le está haciendo a mí no me gusta. Y esperamos que puedan, que vuelvo y repito, esto fue un movimiento político que van a poder estos jóvenes poder tener poca movilidad por el tema de que lo que se hizo fue una ampliación. El control del partido lo sigue teniendo el expresidente Danilo Medina, porque no hubo una convención de renovación, sino lo que hubo fue una ampliación, y con toda la ampliación, esos grupos que ostentaban el poder se quedaron con la gran mayoría. Y para, como dicen los muchachos ahora, 300 personas en todo el país le dieron 300 bobos para que no se diera y se pudiera completar este proceso de entregar el partido y legalizar la presidencia del presidente Danilo Medina, lo cual tienen todo el derecho, tiene el PLD una disyuntiva con esta situación, pero vamos a desearle suerte. Hay otro tema que yo quisiera tratar, y es en el fin de semana se dio todo un escándalo, porque había aparecido el hermano de Eligio Jaques en la nómina del consulado donde él está en Nueva York, y fue todo un escándalo. Y a mí me surgió la pregunta, ¿es esto ilegal? ¿Es esto un elemento de corrupción? No. ¿Cuál es el problema? Que el hermano de un funcionario esté en una dependencia. Yo no veo ningún problema con eso. La ley nos dice que eso. La ley la ley de compras y contrataciones sí limita, pero no hay ningún problema. Y traje el comentario porque veo al gobierno gobernando y a muchos funcionarios con miedo. De decirle, a mí alguien me aborda, su hermano trabaja en una institución, y ¿qué estoy violando? ¿Cuál es la ley que estoy violando? Y no lo estoy haciendo porque sea Eligio, porque nosotros hemos visto, por ejemplo, en el gobierno pasado, había muchísimo, bueno, la familia Medina estaba completa, eso no es malo. Porque usted lo que no puede ir es a crear privilegios. Hay familias que son completas, todos son políticos. Por ejemplo, la familia Domínguez Brito estaba entera en el gobierno pasado, y hay de ellos todavía que están en este gobierno. ¿Esos son malos? No, son dirigentes. Y pero lo que se ha criticado es que esté en el mismo departamento que el hermano dirige. Eso es lo que se ha criticado, porque inclusive en el mismo Ministerio de Administración Pública, como tú señalabas, no inhabilita el que un hermano pueda trabajar, pero lo que sucede aquí es que quien nombra ahí es Eligio Jaques, o quien sugiere. Aquí se dio una situación, y es una joven brillante, porque yo en mis asuntos privados tuve mucho contacto con ella. En un momento, Monchi Fadul era ministro de Interior y Policía, y su hija era la directora aquí en Santiago, una joven talentosa, Heidi, algo así, no sé cómo se llama. Y ella manejaba ese soma. Yo no veo, por ejemplo, los hermanos del presidente.
Y se ha creado y lo que quiero decir es con el miedo y con el temor que actúa el actual gobierno. De decir, por sí, dígame que yo he violado. Yo le estoy dando una botella o le estoy dando privilegios. Yo creo que no. Y creo que eso no debe ser un elemento. Y el llamado es al gobierno, que ha estado accionando en base a presiones y en base a este tipo de cosas. Eso yo creo que no puede ser. Eso no puede ser. Porque tenemos que establecer un asunto de qué es correcto y no, porque aquí las leyes son muy ambiguas. Y yo digo que está violando. Entonces quieren darle como un tinte a esto, como si esto fuera un elemento de corrupción. Y se arma el juidero, como dice Bulín. El juidero de una vez. No, mire, yo quiero que usted me diga cuál es el acápite que yo estoy violando en este asunto. Él va a salir, no que si yo qué, que si yo cuándo, lo vamos a mandar para allí, lo vamos a mandar para acá. Pero al final, eso no es ilegal, ni es corrupción, ni es nada de eso. Es más, ese dirigente de Eligio que vive allá, que ha vivido toda la vida allá, entonces lo quieren llevar. Y lo que más me apena es ver como con el temor, cuál es el problema, si no es ilegal. Pero Eligio no deja de reconocerlo y dice que hasta tanto se le buscara otra posición en otra incumbencia que tenga que ver con el gobierno de la República Dominicana. Y aquí mucho se habló de nepotismo. Y yo no critico el hecho de que una familia esté empleada en el Estado, si ha trabajado, si se ha identificado con el partido de gobierno, si reúne las cualidades, las condiciones profesionales para ocupar una posición. Eso yo nunca lo he criticado. Aquí se hablaba, no, que la familia Montaz, que la familia esto y lo otro. Si justifica su salario, si rinde una labor al Estado, no importa. Y tú sabes muy bien que entre la dirigencia política y aquellos que ocupan puestos importantes se utiliza mucho lo del trueque. Sí. Colócame tú mismo allí, que yo te coloco el tuyo aquí. Así es. Eso se ve en la política Así también. Es. Pero a lo que me quiero referir es, porque vuelvo y digo, yo me cansé de buscar, revisé las leyes hasta de administración pública, y esto no es ilegal. Es la forma temerosa del temor de que te cuestionan, no, yo lo voy a sacar, pero yo estoy violando la ley, es un acto de corrupción. No. Pero la pregunta ¿es ético? Pero tampoco es antiético, porque ¿cuál es el asunto? Si se supone que hay una normativa y la ley dice que no lo prohíbe, y lo que no es ilegal no es, porque es lo que digo. Ahora, él tener a su hermano en nómina sentado en su casa, tal vez tú podrías decir, bueno, es una botella, le está regalando el dinero del erario a alguien que no está realizando una labor. Y por eso digo, tendríamos entonces que ver si eso es un elemento de corrupción. Porque aquí hay personas que a veces su más cercano colaborador es un hermano, es un hijo o es alguien, y entonces por ese tema no lo podemos hacer. Que usted meta a toda la familia es otra cosa, entiendo yo. Y se ha armado todo un escándalo con relación a esto. Y yo creo que el miedo, usted tiene que dar respuestas a las cosas, porque todo se sabe. Las nóminas públicas están todas colgadas y hay que colgarlas en los portales. Entonces, el tema es que cómo los temas se quieren llevar y el gobierno se deja presionar con este asunto. Vuelvo y digo, no es legal, no es ilegal, no sé, pero eso no lo dice en ninguna parte. Lo que dice o busca la ley de compras y contrataciones es evitar los privilegios. Porque aquí, como decía Frank, lo más lógico es hacer eso. De tú me pones allí, yo te pongo allí, tú me pones aquí. Pero al final, lo que yo entiendo que eso no es tampoco una cosa para vincularlo como si fuera un escándalo de corrupción y que eso fuera un titular, como que es una cosa del otro mundo. No le veo ningún asunto porque debe haber un control. Lo que no debe haber es nunca privilegios para familias de nadie, pero que alguien pueda desempeñar una labor no tiene, entiendo yo, no tiene que ver. Porque feo sí era lo que hacían los hermanos de Cándida y lo que hacían los hermanos del presidente, que eso sí está penado por la ley. Pero al final no es que hice esto y lo saqué por la presión. Dé la explicación. Y a veces explíquele a la gente y decirle, ¿por qué Fran está ahí?
porque a veces nos encontramos con gente. ¿Y por qué fulano está ahí? Explique por qué y denle la cara y no actúen, no se puede gobernar con el temor que se está haciendo. Alguien dice algo y salen corriendo a buscarlo y a llamarlo. Ven, no puede ser. Eso no puede ser. Hoy, Fran, vamos a conocer por fin el esquema de vacunación que estará presentando el presidente en la mañana de hoy, a las 10 de la mañana, a toda la República Dominicana. Así es, esta mañana el Gabinete de Salud y creo que el mismo presidente de la República encabezará este encuentro donde se darán a conocer los detalles, el esquema, el protocolo a seguir. Ya se ha avanzado en algunos aspectos cuáles serán los primeros, los que están en primera línea, quienes están en segundo, y se estará vacunando a profesores, a maestros y personas con más de 65 años de edad, que son personas también vulnerables, y aquellos que tienen comorbilidad, es decir, enfermedades adyacentes, que son las que realmente agravan al paciente, como la hipertensión, los problemas de diabetes, los problemas renales, que son los que a la larga o a la corta terminan inhabilitando a la persona, llevándole a cuidados intensivos o lamentablemente quitándole la vida. Vamos a esperar, el gobierno dominicano ha estado haciendo ingentes esfuerzos por conseguir las vacunas. Han habido muchos fallos por parte de otros laboratorios. La misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que ha habido un retraso y nos fuimos por China. China, que es el país que ha estado en el ojo del huracán con esto de la pandemia, que se habla de que estuvo mucho antes de ellos anunciarla. Se habla de desde diciembre, ya comenzaban a dar síntomas, a dar diagnóstico de este virus que ha afectado y que tantas vidas ha costado. Ya Estados Unidos se acerca a las 500,000 muertes, Así una cosa es. increíble, siendo uno de los países más poderosos del mundo. En todos los aspectos Estados Unidos está ahí, sin embargo ha sido uno de los más afectados con esto de la pandemia. Vamos a esperar que esas vacunas lleguen y que ya comience el proceso de vacunación, porque mucha gente la está esperando, aunque hay otros que no se deciden aún si ponérsela o esperar un tiempo, ver reacciones y lo que va a ocurrir con estas vacunas que salieron en un tiempo récord al mercado precisamente por esa demanda, por esa ola de muertes de personas infectadas que ha habido tan rápido, tan vertiginosamente en todo el mundo. Así es. Se sabe poco de la inyección esa, de la vacuna china, porque la de AstraZeneca había una que tenía una cadena de frío, la otra había que ponerse 2 dosis, y la china. Pero lo importante es que nosotros podamos empezar y montarnos en el tren de la vacunación y empezar nosotros a normalizar esto. Y esperamos que el gobierno pueda presentar un plan con una buena logística de que esto sea lo más ágil posible. También se aperturó, los Estados Unidos ha aperturado para el que quiera irse a vacunar, el que es residente o el que es ciudadano y se encuentra en otra parte del mundo, se ha aperturado para el que quiera pueda irse a vacunar a los Estados Unidos. Es decir, que si usted tiene alguna de estas condiciones como residente o ciudadano y pretende viajar en los próximos días, usted puede entonces ir a los Estados Unidos y ponerse la vacuna también. Damos paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Hola, Café buenos días, Santo Xiomara. Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Antes de irnos a la publicidad, está de cumpleaños hoy una gran amiga de la Fuerza del Pueblo, iba a decir del PLD, de la Fuerza del Pueblo, regidora de mi circunscripción, vecina nuestra, Charo, que está de fiesta de cumpleaños. Ahí está Charo ella. Peralta, así que un abrazo para ella, una persona muy vinculada a mi familia. ¿Y Charo desde regidora? siempre. Sí, fue de las que pasó a la Fuerza del Pueblo junto con Jariski. Ok. Así es. Así que Charo, muchas felicidades, muchas bendiciones. Vamos nosotros a la publicidad y ya volvemos aquí a Diario 55.
Vamos ahora a dar un vistazo como cada mañana a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55 que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. En portada, Gabinete de Salud presenta Plan Nacional de Vacunación al Colegio Médico Dominicano y de Enfermería. Este lunes el gobierno hará la presentación general. Aperturan 212 New York Pizza en Gurabo. Brigadas municipales al servicio de Santiago se mantienen trabajando de forma ininterrumpida. Agricultura y Universidad ISA fortalecerán planes y proyectos. Santiago es Luis Crouch en su avenida Circunvalación Norte. A rotular y relanzar identidad ambientalista de la avenida Circunvalación Norte, vía que por la ley 1215 fue denominada Luis Crouch, es eternizar el honor a este santo protector del medio ambiente. Es decir, que la Circunvalación Norte tiene un nombre. Presunto homicida de hijo de regidora es sobrino de regidor del PRM. AMPA anuncia plan de acción. Salud Pública otorga permiso especial para importar vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19. Fallece expresidente, argentino Carlos Menem. Se la amplía más adelante Edison. La información, presidente Abinader presentará este lunes Plan Nacional de Vacunación. Salud Pública notifica 12 fallecidos y 873 contagios más de COVID-19. PETCA solicita a la Suprema que designe un juez por caso de Cámara de Cuentas. Esta es la Procuraduría especializada en persecución. Ministro de Educación advierte no hay fecha para docencia presencial. Gobierno invertirá 5.000 millones en Santo Domingo Oeste. Listín Diario, las noticias en portada. Avanzan detalles del plan de vacunación. PLD dice que resultaron exitosas elecciones al Comité Central. Oran todos los días para que su madre supere COVID. Los hogares donde vivieron próceres Sánchez y Mella tienen señales de descuido. Gobierno destina cerca de 5.000 millones para Santo Domingo Oeste. El coronavirus no evita que los estudiantes se expresen para conmemorar fechas patrias. Planes de viviendas en peligro por alzas en materiales de construcción. Se evalúan nuevas facilidades de liquidez para impulsar economía. Interrogan a Pastora Rosy Guzmán, a quien se le indica hacer una fortuna en su iglesia. Creo que esta es la compañera sentimental de Cáceres, ¿verdad? El que era jefe de seguridad del presidente. Era su pastora. Era su pastora. Su pastora. Sí, porque él está vinculado a la iglesia protestante, la iglesia. Pensé que había alguna relación sentimental. Bueno, uno nunca sabe, pero lo que se ha dicho es que ella es su pastora. Ya. ¿Usted sabe cómo que le dice a Raquel a su esposo, el presidente? ¿Cómo es que Beibito. Beibito. Beibito, de baby, diminutivo. El apodo de Abinader que Raquel comparte ayer en San Valentín. Dice el ministro de Educación que no hay fecha para el retorno a las aulas. Diario Libre. Las noticias en portada, lo que la pandemia le quitó al carnaval dominicano. Aparte del valor cultural e histórico, cada año el carnaval mueve miles de millones de pesos y genera empleos directos e indirectos en la denominada economía naranja. Presentan hoy al país plan de vacunación contra COVID-19, gremios de salud lo apoyan. Sobresueldos y viáticos se reducen casi 47% en enero. Controversia por el alto sueldo de los regidores de Santo Domingo Este. Supuesto cónsul que insultó a un ministro se disculpa. Dice agentes estaban macuteando. PLD elige a 300 miembros de su comité central y la juventud tomó delantera. La verdad que estaba bien airado este señor, ¿eh? Sí. Apellido Amparo. Pero me dicen que no es cónsul nada, que fue No, destituido. ya eso fue sustituido. Sí. En República Dominicana se han contagiado más de 24.000 menores de 20 años. Juan Ariel Jiménez y Robianmi Balcácer entre los más votados al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana.
Discusión por un vehículo detonó homicidio de hijo de regidora del PRM en San Francisco de Macorís. Vamos a El Nuevo Diario con las noticias en portada para hoy. El Nuevo Diario. Ahí está. El gobierno publica pagos que hizo a proveedores y contratistas durante el mes de enero. Sociólogos advierten, si no se atienden problemas psicosociales, habrá una catástrofe nacional. Abinader encabeza este lunes lanzamiento del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. PLD dará este lunes los resultados de elecciones internas. Estas son algunas de las noticias locales y nacionales, publican algunos de los diarios en la web. Internacionales, deportes y los combustibles se dispararon este fin de semana, Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos nuestro recorrido. Bueno, nos quedamos en la isla, aunque en otro país, Haití, donde al menos un muerto y un herido en manifestaciones multitudinarias, exigiendo la salida del presidente Moïse. La independencia ganaría unas reñidas elecciones en Cataluña, según sondeo, los que promueven la independencia de Cataluña. España refuerza su estrategia para recuperar la influencia en Iberoamérica. Johnson pedirá cooperar en la pandemia al presidir su primera reunión del G7. Muere Carlos Menem, el carismático presidente argentino de los frenéticos 90. La Guardia Costera rescata a 5 personas en un kayak en las Islas Vírgenes. Oposición venezolana pide vacunas contra el COVID-19 para Venezuela y que éstas no sean politizadas y que puedan llegar a toda la población que vive en este país. Nos vamos a las deportivas. Peña y Núñez se unen a equipo nacional de baloncesto por Ventana AmeriCup. Posibles destinos de cambio para Daylin Betances. El relevista dominicano viene de una mala temporada con los Mets y podría ser una apuesta arriesgada para cualquier equipo apostar a su lanzamiento. Nos vamos a las económicas como cada lunes. Tenemos que el gobierno impulsa una transformación en agua, alza de petróleo, un mal presagio para las economías del mundo. Los precios de los combustibles que subieron entre 4 y 4.60 el viernes pasado. La gasolina premium 233,10, gasolina regular 219, gasoil premium 190,30, el gas propano 128,10 y el gas natural 28,97. Las monedas, tenemos que el dólar 57,44 y 58,34 la venta. Para el euro tenemos 68,64 y la venta 72,29. Estas son las más importantes informaciones en el plano económico, deportivo, internacional, nacional, regional y local. Nosotros a publicidad y ya volvemos con más noticias, más comentarios, más análisis. Diario 55, su revista informativa.
el principal titular de este momento, porque recuerden que en la web los periódicos van, a medida que surgen las noticias, van cambiando, dependiendo la importancia de la misma. El titular de Diario Libre habla de la economía naranja a propósito del carnaval. Medios Unidos del Cibao, que conforman canales de televisión de Santiago, está transmitiendo los domingos carnaval condensado, ya grabado, para que la gente no pierda esta tradición y vea los mejores momentos que ha vivido el carnaval hasta la fecha. Pero la economía que genera el carnaval en República Dominicana es grande. Por ejemplo, en Santiago, que es el lugar donde nosotros estamos y que conocemos bastante bien, como la mayoría de los sectores, porque aquí nacieron los pepineros y joyeros, que eran los que iban escoltando a la reina del carnaval, a las princesas, a la corte. Ellos iban escoltándolo. Así nacen como guardianes estos lechones, pepineros y joyeros, que se diferenciaban de la careta. Una con los cuernos lisos, la otra con muchas espinas, y por ahí comienza. Pero el carnaval va expandiendo, se va creciendo. Pueblo Nuevo, el Ensanche Bolívar, los ciruelitos, los jardines, van creando ellos sus propias caretas, sus propios disfraces. Ya esto entran en la categoría que no es la tradicional, es una categoría mucho más artística. Pero la gente que se gana en los barrios confeccionando disfraces, los puestos que se colocan en diferentes esquinas de la parte céntrica de gente vendiendo las vejigas, vendiendo los disfraces, las caretas. Aquí se hace un concurso, don Tomás Morel, un concurso de caretas donde hay importantes premios y es un incentivo, una motivación para aquellos artesanos, aquellos careteros, aquellos que en los barrios con esta creatividad popular, esta creatividad de mucha gente, sastres que se ganan la vida precisamente en el carnaval. Es una economía que también la pandemia viene a darle en el mismo centro, porque son muchos los que esperaban carnaval para ellos por lo menos ver que su economía variaba favorablemente, y ya nada de esto va a haber, por lo menos este año. Ya Dios mediante, todos vacunados, las cosas pueden que vuelvan a la normalidad, aunque en la psiqui del dominicano y de todos aquellos que han vivido esta pandemia, las cosas durarán mucho más tiempo, porque no solamente es el aspecto económico, hay otros aspectos fundamentales que tienen que ver con el comportamiento mismo del ser humano. Ayer me enteraba de que hay instituciones que han contratado psicólogos para que estén atendiendo a sus empleados o colaboradores, como se le llama hoy día, precisamente porque o se le ha muerto un familiar o han vivido el COVID y sus condiciones anímicas no han quedado igual. Hay mucho de todo con esto de la pandemia. Así es, así es. Siempre lo decíamos desde el inicio, y a veces apostábamos mucho a la reapertura por el daño emocional que esto está causando. Hasta a quien no se le ha muerto nadie, ha perdido su empleo, ha perdido su negocio, está súper endeudado porque hay personas que tienen meses que no reciben. Entonces esto ha generado una situación explosiva, y por eso siempre estábamos diciendo, vamos a chequear esto, vamos a hacer lo otro. Pero qué bueno que en el día de hoy ya se va a anunciar este proceso de vacunación y pudiéramos nosotros estar en este proceso, que vuelvo e insisto, y veo ahí que dice el ministro que debería también de Educación sentarse a proyectar si hay posibilidad los niños y hasta los adolescentes o los ya un poquito mayor que van a las universidades. Este tema de la misma educación a distancia, la educación es un asunto que conlleva otras cosas, que yo creo que a partir de la apertura podamos nosotros generar un equilibrio emocional en la gente y volver a equilibrar este asunto. Pero vamos a ver, hoy nos centramos en ver cómo va a ser el proceso de vacunación, esperamos que sea un poco ágil. Yo quiero comentar algo en el plano internacional
que yo creo que el Senado de la República, primero no entiendo cómo a un expresidente se le podía hacer un juicio político, no entiendo, no soy abogado, ni conozco las normas de los Estados Unidos, pero siempre entendí que era un disparate hacerle un juicio político a alguien que ya no es un funcionario público, que es donde aplicaría esto. Lo que sí no me gustó es que esto quedara, entonces yo entiendo que los legisladores o el gobierno norteamericano tiene que buscar una sanción para Donald Trump y ese grupo de bandidos que asaltaron la Casa de la Democracia. Eso no puede quedar así, porque daría o dejaría las puertas abiertas para muchísimas cosas, como tampoco puede quedarse así aquí lo que hizo Botello y un grupo de gentes que fueron a agredir. La misma cosa. Y no podemos crear jurisprudencia ni con el caso de Trump ni con el caso de Botello de que esto se quede así. Yo entiendo que los Estados Unidos tienen que buscar algún mecanismo de amonestar a este señor y a todos los que pusieron en riesgo muchísimas cosas al entrar al Capitolio. Lo mismo de Botello, que pudo haber sido peor las cosas, porque en ese entorno no hay piedra, ni hay ladrillo, ni nada de eso, sino que se fue con una intención de agredir. Y debe haber consecuencias para ambos. No puede eso pasar sin pena ni gloria. Viniendo aquí al Caribe, hay un tema con esto de Haití y la salida del presidente Moïse. Es importante muchas veces, y es la debilidad en las democracias que tenemos en esta parte de América Latina. Hay un debate, el tranque lo está generando quienes entienden que ya terminó el periodo y quienes entienden que no ha terminado. En Haití los periodos son de 5 años y si uno calcula al presidente Moïse debería salir el año que viene. Ahora bien, terminara, no terminara, si hay un impasse en las economías, en los países desarrollados, todo se resuelve con un referéndum. ¿Se va o no se va? ¿Sí o no? Y se está generando toda una situación de que el pueblo ha salido a las calles. Todo lo legal no es justo y todo lo justo no es legal. Si el soberano no quiere a Moïse, tiene que irse, así no haya terminado. Y es lo importante de que se entienda, porque se está generando una situación innecesaria con la situación haitiana, y yo creo que lo que hay que hacer es consultar a través de un referéndum, puede hacerlo un organismo. Elecciones, ¿se va o no se va? Porque en verdad el presidente Moïse, que fue electo por 5 años, no ha concluido su mandato porque aún le queda un año casi completo para poder hacer. Todo esto se ha detonado por una reforma constitucional que el presidente Moïse ha planteado con relación a adecuar este país a una realidad, a la realidad de lo que es el Estado haitiano, porque ellos tienen un esquema, Fran, como si el esquema de Francia no es aplicable, y ha sido elemento de lo que ha generado muchas situaciones a los haitianos, porque ve acá, ¿y cómo yo puedo tener un esquema de primer ministro y de que si yo qué, como si yo fuera una potencia como Francia o como una de estas potencias? Y el presidente Moïse, en este proceso, que es también lo que ha detonado, que ahí introducen la reelección presidencial, que es lo que ha generado la inquietud con la oposición haitiana, que yo creo que deberían ponerse de acuerdo y adaptar la constitución haitiana a lo que es un país pequeño. Dentro de esta reforma está la eliminación de las 2 cámaras, que yo creo, un país pobre, ¿cómo va a tener que Senado y tener Cámara de Diputados? No, una sola Cámara y otras cosas que se pretenden, eliminar el primer ministro y hacer más un esquema republicano, como el que tenemos, más o menos un gobierno como el que tenemos en República Dominicana, con 3 poderes, el poder, algo más ligero y más adaptable, y es lo que ha detonado esto. Pero al final, cuando el soberano, el pueblo dice que no, es que no. Nosotros esperamos que el pueblo haitiano pueda encontrar la salida de esto. Y antes de irnos, recordar, no se puede quedar ni lo de Botello ni lo de Donald Trump sin sanciones. 30 segundos, señor director, para algo, con relación hablando de manejo de gobiernos y eso. Cuando inició el gobierno
Nosotros que siempre le hemos dado seguimiento a este tema de lo que es el gobierno, el manejo del gobierno, la administración pública, siempre hemos estado al pendiente de eso. Y hay mucha gente que apostamos y entendemos que el gobierno, la estructura gubernamental es excesivamente grande, lo mismo que estamos diciendo con Haití, estructuras que son muy grandes para países pequeños como este. A la llegada del gobierno del presidente Abinader, el presidente empezó a eliminar instituciones que hacían las mismas funciones, que duplicaban funciones, y aplaudimos ese tipo de cosas. Pero hay un llamado que entonces quisiéramos hacerle, porque se iban eliminando instituciones, pero al mismo tiempo se han ido creando los gabinetes. Ya tenemos un gabinete de salud, ya tenemos un gabinete de seguridad, ya tenemos un gabinete de agricultura, tenemos un gabinete de planes sociales. Entonces, ese tipo de cosas, quienes apostamos a un gobierno más pequeño, ágil y que pueda funcionar, no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas. Y esperamos que el gobierno pueda sintonizar con lo que empezó, de eliminar instituciones que hacían lo mismo. Ahí se fue el FONPER, se fue la supervisora de obra del Estado, pero entonces hemos visto en los últimos tiempos, en el fin de semana se creó otro gabinete de seguridad, no sé qué, y eso no nos ayuda en el fortalecimiento de la administración pública, porque nos sigue generando una estructura, una mega estructura gigantesca, que se hace difícil hasta manejar. No se puede estar duplicando, y recuerdo en el gobierno de Danilo Medina que el primer ministro de Agricultura le renunció, porque él decía, ve acá, pues yo soy el ministro de Agricultura y el presidente me anda haciendo cosas los domingos sin consultarla conmigo, me voy de aquí. Porque no se puede tener ese tipo de cosas, porque eso hace que el gobierno sea infuncional. Nosotros tenemos que apostar a un gobierno pequeño de lo que necesitamos. Hay un gabinete de salud y no lo encabeza un médico, precisamente. Pero es lo que estoy diciendo, eso le da una ilogicidad al gobierno que no es correcta. Y yo creo que el gobierno debe retomar, como inició, con la eliminación de cosas que duplican funciones. Hay quienes dicen que la ministra de Salud es la vicepresidenta y no el doctor Plutarco Arias, porque esas instituciones entonces se van a sobreponer sobre los ministerios y genera a veces roces y genera muchísimas cosas innecesarias, porque te pone a alguien por encima, te pone una comisión por encima de quien es un ministro, que los ata de mano, se crean los conflictos y se estancan los proyectos. Yo creo en una administración ágil, pequeña, adaptable, que pensábamos que íbamos a tener, porque esa fue la señal que vimos al principio con la eliminación de muchas instituciones, pero para todo se está creando un gabinete y entonces se ha ido engrosando todo esto que de verdad no nos gustaba ayer y no nos gusta ahora. Me decía alguien que coincidió conmigo en una tienda el viernes, me dice, yo pensaba que tú eras del PRM. Digo yo, sí, yo soy del PRM, porque dice, pues yo te veo dándole caja. Digo, no, pues yo tengo mis principios que lo voy a defender, esté quien esté. No se trata de que ayer creía en un gobierno pequeño, ligero, ágil, y hoy no voy a creer. Es de eso que se trata. Y por eso es importante que en los partidos haya ideología, y no estamos hablando de ideología de centro, de izquierda, de que usted diga en que usted cree. Y de ahí depende la democracia de los partidos, que esto muy difícil pueda verse aquí en República Dominicana, de que tú estés criticando tu propio partido, tu propio gobierno, porque entiende que las cosas no marchan ni se están haciendo como debiesen ser. Y muchas veces entonces la cuerda rompe por lo más delgado, porque usted no puede estar opinando de cosas que van en contra de las decisiones, estemos o no equivocados. Yo entiendo de manera particular, y no lo voy a dejar de decir, porque es que yo tengo unos principios y creo en una cosa y que no me la voy a callar porque esté administrando el gobierno, el partido en el que yo milito. Yo no creo en las megaestructuras, yo creo en hacer funcional las cosas con los que tenemos. Arar con los bueyes que tenemos, porque ese tipo de cosas, y lo decía Balaguer, cuando tú quieres que una cosa no funciona, crea una comisión, y ahí terminó todo. Y hay gente que le dice, a ti te gusta meterte en problemas, y yo creo que el gobierno debe reencauzar la visión que tiene, porque el sector público y el sector privado tienen objetivos muy diferentes.
son totalmente diferentes. El sector privado tiene unos objetivos, el sector público tiene otro objetivo. Y si usted quiere manejar el sector público como el sector privado y quiere manejar el sector privado como público, no funciona. El elemento del sector público tiene un gran componente de política. Y si usted lo intenta manejar pura y simplemente como si eso fuera el sector privado, no va a haber resultado. Porque la dinámica del sector público hay que saberla entender y hay que conocerla. Y cuando usted quiere darle a eso un manejo de sector privado, las cosas pueden colapsarse. Aquí se han estado creando muchos espacios que son los mismos de gobiernos anteriores, pero con otro nombre. Antes eran patronato, ahora la llaman de otra manera. Sí. No, porque, por ejemplo, yo me alegré en el fin de semana que vi que eliminaron República Digital, entonces crean el gabinete de desarrollo tecnológico. Entonces, tenemos nosotros una administración grande, mala y cara, que es a lo que nosotros apostamos, a que se pueda ir caminando, a seguir eliminando las cosas que no nos sirven y detener eso, presidente, de estar creando suprainstituciones.